Aurora Vergara es la ministra de Educación de Colombia, también está en el proceso legislativo esa reforma que pretende cambiar la educación en el país. Ministra, me da mucho gusto saludarla, bienvenida. Apreciada Vanessa, audiencia, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ministra, quedan muy pocas horas para que la reforma se apruebe o no. ¿Cómo está viendo usted el panorama? Estamos en este momento de la misma manera en como este proyecto empezó, querida Vanessa, construyendo consensos, estableciendo los vínculos pertinentes para que podamos entregarle una buena noticia al país. Por más de 30 años el país ha estado trabajando para regular el derecho fundamental a la educación. ¿Y eso qué significa? Tener un instrumento que permita decirle a una familia campesina, a una madre cabeza de familia, a una familia que su niño o su niña puede empezar el preescolar desde muy temprano y que podemos cerrar brechas. Estamos trabajando para que el Congreso pueda deliberar 3 ponencias que han sido presentadas por diferentes partidos y que esperamos puedan ser analizadas y puedan ser votadas debidamente. Ministra, y acabamos de ver ese paro de una semana de FECODE, que es tan tremendo, porque lo de ayer en Bogotá fue muy, muy grande. ¿Usted cómo entiende eso? Si la gente de FECODE, pues era gente que apoyó en su momento al presidente, usted se está dando esa batalla adentro por lograr consensos, los está logrando, y de pronto los de FECODE tratan de paralizar el país. ¿Cómo lo entiende, ministra? Aquí hay un mensaje muy fuerte de los maestros y las maestras del magisterio colombiano en torno a aspectos como la evaluación docente. Lo que nos están diciendo con esta movilización es pertinente que la evaluación reconozca, por ejemplo, la infraestructura educativa. Esa movilización tiene mensajes claros acerca que la deliberación en Congreso no puede dejar por fuera algunos aspectos que ya estamos abordando como gobierno nacional, que tiene que ver con dignificar la labor de los docentes, mejorar los ambientes de aprendizaje, extender la jornada. Entonces aquí hay un mensaje sólido en función de un aspecto. En este momento en el proyecto de ley, la evaluación docente hace parte de un eje de formación integral. Y esta movilización lo que dice, esperamos, es que todos estos años de acuerdos, de conquistas, no se desaparezcan y que por el contrario la ley estatutaria nos lleve hacia el futuro y no nos quite algunos aspectos que para ellos eran preocupantes. ¿Usted ha tenido la posibilidad de hablar con la gente de FECODE, ministra? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón nuestra conversación es bastante fluida? Justo un día antes que empezara la movilización, yo sostuve una reunión con el ejecutivo de FECODE. Perfecto. Para poder explicar algunos aspectos que generaron muchas confusiones. Por esas razones nuestra conversación es fluida y entiendo muy bien las razones de su descontento. Ministra, hoy dijo Luis Fernando Velasco, el ministro de Gobierno, que se cometieron errores durante el trámite de la reforma. Y menciona que trataron de abarcar mucho y eso se les devolvió. Incluso compara ese asunto con lo que pasó con la reforma a la salud. Y dijo también que no se había contado de alguna manera con los profesores del sector público. ¿Usted cree que se cometieron errores durante el trámite y que eso haría, como dijo el ministro, incluso de pronto considerar hundirla? No puedo responder por las declaraciones de otros de mis compañeros de gabinete, pero lo que yo sí puedo decir es lo siguiente. Lo que nos ocurre en este momento es la evidencia de la importancia del proyecto que tenemos en las manos. Cuando un país establece en una ley, por ejemplo, de 1994, o como quedó en la Constitución del 91, algunos aspectos que necesitan revisión, pero que por muchos años no se sostiene una conversación nacional, pues es evidente que cuando ya se va llegando al final de ese proceso, surgen situaciones y desafíos como los que tenemos en este momento. Entonces, más allá que abarcar mucho, lo que nos está ocurriendo en este momento es que estamos en un capítulo de la historia que es fundamental para la educación y todas las partes involucradas, todas las visiones de la educación deben encontrarse, concertar la visión de cada uno de estos artículos y permitir que esta generación tenga un futuro promisor. Ministra, la pregunta es si hay tiempo para eso, si en este momento todavía hay tiempo para la concertación. Quedan pocos días, 20 de junio es el límite y tocarían entonces hacerse conciliaciones en textos de Senado y Cámara. Y pues sí, usted no puede responsabilizarse por lo que dice el ministro Velasco, pero pareciera entonces que el ministro de la Política, quien impulsa la reforma en el Congreso, le ha quitado el apoyo de alguna manera. ¿Hay tiempo para los cambios en este momento? Esperamos que se logren esas metas. Como equipo del Ministerio de Educación Nacional trabajaremos hasta el último día, hasta la última hora, porque sabemos que tenemos la visión más importante. Nuestra apuesta ha sido
hacer de la educación nuestro gran acuerdo nacional. Articularemos con el Ministerio del Interior, como lo hemos hecho desde el principio, y como gobierno tenemos la instrucción del señor presidente de la República de garantizar que trabajamos hasta el último momento. Ministra, hay una carta de más de 200 actores del sector de la educación, donde hay exministros, viceministros, rectores de diferentes universidades, donde básicamente dicen que hay una preocupación muy grande porque hubo cambios en la ponencia del proyecto de la ley estatutaria que presentó la bancada del gobierno la semana anterior. ¿Y en qué van esos acuerdos, ministra? ¿En qué va ese cambio, digamos, que le hicieron a esa ponencia de la estatutaria? Hay una novedad con respecto a esta carta, y es cuando esta carta se publicó, no se había radicado una tercera ponencia en el Congreso, y ahora tenemos 3 documentos diferentes. Entonces, ¿qué es importante saber? Está agendado para el día de hoy a las 2 de la tarde en la plenaria del Senado la deliberación sobre este proyecto de ley. Y lo que se pondrá sobre la mesa son 3 ponencias. Una que está liderada por el senador David Luna, que trae elementos de la enmienda que fue votada en la comisión primera. La segunda, liderada por la senadora María José Pizarro, que trae elementos de las constancias que dejaron senadores como Clara López, por ejemplo, y recoge las preocupaciones de FECODE. Y hay una tercera ponencia liderada por el senador Fabio Amin, que propone ponerse en la mitad de esas 2 deliberaciones y presentarse como los acuerdos que todos los sectores están solicitando. Así que estamos en un escenario muy esperanzador, y yo quisiera invitar a todas las personas involucradas en este proceso a que sepamos que aquí estamos ante un momento importante de la historia por la siguiente razón. Toda la generación de estudiantes que se beneficiará de estos cambios, empezando en el 2025, van a enfrentarse a pruebas estandarizadas como PISA y necesitan un sistema más equitativo. Todo el país debe trabajar, e invito a todo el país a trabajar en función de la equidad y la calidad en la educación. Estas 3 ponencias nos ponen de cara a esa gran oportunidad de construir esos acuerdos y garantizar que esta visión de calidad de educación y pertinencia es una realidad en Colombia. Ministra, le cambió el tema. La Universidad Nacional. Obviamente todo esto que ocurrió con el rector, la salida de Peña, la entrada del nuevo rector. Ayer tuvimos el gusto de entrevistarlo aquí en Caracol, porque yo creo que siempre hay muchos interrogantes y es importante explicarle a la gente. Pero la gran pregunta de fondo es si se está politizando la Universidad Nacional. Uno no puede pensar que los jóvenes y los estudiantes no tienen un pensamiento político, pues porque todo lo contrario, de eso es de lo que se trata, ¿cierto? Pero como el rector nuevo es un hombre que de alguna manera para esa rectoría tuvo el aval del presidente, yo creo que eso ya a estas alturas es innegable. No hay, ¿dónde queda esa real independencia académica de la Nacional? Cuando el presidente de la República dijo, el gobierno nacional votará por quien obtenga la mayoría en la consulta estudiantil, no se sabía quién iba a ser elegido. Lo que quiere decir que si hubiera resultado ganador otra persona, el gobierno nacional hubiera respaldado a esa persona que hubiera salido elegida, porque la posición del gobierno nacional fue reconocer la votación de los diferentes estamentos. Como ganó en el estamento estudiantil entre los egresados y docentes el profesor Leopoldo Múnera, por esa razón nuestro voto fue en ese sentido. Ministra, en las últimas horas se conoció un audio del 21 de marzo de una de las reuniones del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional. En ese audio queda en evidencia que, ministra, usted en ningún momento presentó oposición, objeciones a la elección de José Ismael Peña. El audio que circularon de los últimos 40 segundos, o creo que hay una composición de 40 segundos, no resumen las posiciones que yo planteé en el Consejo Superior, y creo que ha sido de público conocimiento, que he sido la persona que desde el principio he manifestado, el público debe conocer el acta en su integridad. Y en las 9 horas del Consejo, ustedes escuchan en esos últimos segundos, cuando en cumplimiento con la norma levanto la sesión, una vez la Secretaría General ha establecido el cierre del procedimiento, pero en efecto, en toda la sesión he manifestado las diferentes posiciones que tenemos como gobierno nacional.